2 minutos ya para las 9 de la mañana. Está con nosotros el presidente Javier Milei. Presidente Milei. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto enorme estar aquí. Gracias por la deferencia de venir. Extrañaba estos lugares. Tengo muchos temas para hablar. Bueno, el primero de ellos, seguridad. Sé que está viajando ahora la ministra Bullrich y el ministro Petri a Rosario. A ver, varias cuestiones. Nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, iniciamos el operativo Bandera. De hecho, en lo que tiene que ver en la provincia de Santa Fe, es el tercer lugar de la Argentina con mayor cantidad de fuerzas federales en la zona. Ha habido logros muy importantes porque se ha bajado la tasa de homicidios en cerca de un 58%, ¿sí? De hecho, hubo 57 operativos exitosos contra la droga. Es decir, que estamos acorralando a la droga, al narcotráfico, estamos dando una lucha sin cuartel y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta. Digo, esto también es bastante natural, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro, o sea, ellos o nosotros, y nosotros decidimos que somos nosotros. Al mismo tiempo estamos enviando además 450 efectivos adicionales, digamos, porque están actuando todas las fuerzas, no digamos federales. Está actuando Gendarmería, está actuando la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está actuando el sistema penitenciario, digamos, está actuando también la Policía Federal. Es decir, están todas las fuerzas y además se le está dando asistencia logística con el ejército. Y además se ha extendido a 8 zonas el área de actividad y de saturación. Así es que nosotros los estamos acorralando, no les vamos a dar tregua y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotráfico y este tipo de violencia. Es decir, esto no se puede negociar. Lo que pasa es que hay que entender que, lamentablemente, van a tener que entender digamos, los santafesinos y muy en especial los rosarinos, que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis. Es decir, todo lo que tocan los destruyen. Es decir, si le das para cosas de la economía te van a llevar a la quiebra, digamos, si le das cosas de inseguridad vas a tener este tipo de problemas. Igual tenés un tema con la justicia enorme acá. No, pero no es solamente la justicia, digamos, porque también, digamos, en el Congreso, en la parte que tenía que ver con la ley base, votaron en contra. Es decir, entonces los socialistas, digamos, o sea, que están a favor de los delincuentes, a favor de los narcotraficantes, porque cuando llega el momento de la verdad, el momento de votar, siempre se ponen del lado de los delincuentes. Entonces, nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad, acá el que las hace las paga. Digo, o sea, acá se terminó con el zafaronismo, donde se victimiza al victimario y a la víctima se la deja a la buena de Dios. No, acá, digamos, se protege a la víctima y se va contra el victimario. Es decir, se acabó el zafaronismo. Que además en Rosario ya no se puede vivir, Lo que vimos esta semana fue una cosa inédita. Bueno, digamos, nada que sorprenda. Este chiquito de 24 años. Bueno, pero nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo. Esa es la realidad. Entonces, digo, porque toda esa visión que tienen acerca de la justicia, de la estigmatización, o sea, son todos mecanismos por los cuales terminan justificando y avalando a los delincuentes. No va más eso acá. ¿Hay alguna intención de cambiar, por ejemplo, la ley de seguridad interior, más allá de que hoy las Fuerzas Armadas están capacitadas para logística de acuerdo con lo que marca la ley? Bueno, digo, si es necesario, nosotros estamos dispuestos a hacer cambios para que, pero eso requiere ciertas cuestiones. Hay que tener en cuenta las restricciones que impone la Convención de Ginebra. Eso es un tema bastante delicado, es muy en el borde, porque no podés hacerlo si adherís a la Convención de Ginebra. Entonces, porque después te aparece un progre en el poder y termina persiguiendo a aquellos que te sacaron del problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Presidente, estábamos hablando, bueno, el fin de semana fue un fin de semana activo en cuanto a intercambio de posteos en X o en Twitter con la expresidente Cristina Fernández por el tema, primero, del decreto
donde se aumentó el 48%, ¿no? Si no me 48%. equivoco, a los cargos altos de la administración pública, eso quedó derogado. Y después se tocó el tema jubilación. A ver, Sí. si me permitís, Por favor. Antonio, voy a narrar toda la historia. Nosotros en el mes de enero, nosotros dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de lo que vendría a ser el personal jerárquico, ¿sí? De los cargos políticos. Es decir, eso fue una orden que se dio en enero. De hecho, cuando se dio el primer aumento, el del 16%, a los cargos políticos no se le dio ese aumento. Ese es el primer Sí. dato. Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios, ¿y qué es lo que pasa? Ahí se dispara un decreto que había enviado Cristina, que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos Sí. que, digamos, las personas que están debajo de ellos en la estructura. Y eso disparó el aumento. O sea, con el segundo aumento quedaban por debajo y ahí dispara el aumento de la administración. Exactamente, y ahí es donde se disparan los aumentos. Frente a esa situación, nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado, yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Sí. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando, ¿A Yacine? al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Y en cuanto al intercambio, digamos, con la señora Cristina Fernández de Kirchner, es muy interesante, porque como cuando la discusión avanza, es interesante porque ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de un montón de No, cosas. pero sí, dijo, en realidad reconoce que lo firmó, ¿eh? Pero a lo que voy es, ¿en qué derivó la discusión? Ella está muy preocupada por los jubilados. Sí. Bueno, entonces yo le dije que ella resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos, sí, y que, ya que está tan comprometida con los jubilados, ¿no? Vaya por la mínima. Y la realidad es que lo que ella me contestó, lejos de darme una respuesta contundente al respecto, hizo psicología barata. Técnicamente se llama falacia a la pista falsa. Digamos, yo le planteé un tema y ella contestó cualquier cosa haciendo psicología berreta, o sea, más que nada proyectando, ¿no? Digamos, pidiendo que esté tranquilo. Yo estoy tranquilo. La que tiene que estar nerviosa es ella, que tiene una jubilación de privilegio de 14 millones de pesos, donde el planteo fue claro. Señora, ¿por qué no renuncia a su jubilación de privilegio? Si ustedes revisan mi discurso del 1 de marzo en la asamblea, ¿sí? ¿Qué es lo que dije? Vamos a eliminar la jubilación de privilegio para el presidente y para el vice. Bueno, digamos, ¿y ella qué hace con eso? O sea, ella no, la de ella no se toca. Entonces, bueno, la he dejado expuesta frente a su incoherencia, a su contradicción. Vamos, que entregue su jubilación de privilegio. Ahora, esta maraña... Sabemos que no lo va a entregar, ¿no? Esto que te encontraste con el tema de los sueldos, esta disposición que se enganchan, que no pueden ser mayores o inferiores, ¿es una maraña que la están mirando? Porque debe ser gigantesca, debes tener disposiciones todos los días, te debes entender. Claro, digamos, a ver, a ver, la casta política, vos, Rubén, lo sabés, o sea, antes cuando se subían las dietas quedaban expuestos. Hoy, con todavía muchísimo más penetración de la información y a la velocidad que viaja, te imaginarás que cuando se suben las dietas quedan escrachadísimos todos los funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon mecanismos para que se disparen automáticamente sin tener que levantar la manito, por decirlo de alguna manera. Igual es, digamos, vía voto, ¿no? Pero entonces, en ese contexto,
todas estas cosas están escondidas. Y salvo que vos seas un experto de toda esta maraña, no te das cuenta. Y la realidad, nosotros somos outsiders. O sea, somos... No, pero además el presupuesto está armado y complicado justamente para... Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presupuesto te das cuenta cómo está armado. Una de las cosas que pasa es que vos, por ejemplo, en las cámaras, tanto Martín como Victoria dijeron, bueno, es aumento para la gente de la planta. Le dieron el aumento. Después se encuentran que eso también implicaba... Entonces hubo que retrotraer eso. La realidad es cierto. Vos podés decir, bueno, no están tan entrenados como esta gente. Es cierto. Es decir, y cada vez que nosotros tocamos algo, sale puse todo. Y bueno, entonces, digo, a veces te salpica, esa es la realidad. Pero lo importante es que nosotros, automáticamente esto fue retrotraído. Digamos, si ustedes se fijan, hay un decreto mío, digo, del sábado a la noche, donde esto se bajó. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que, digamos, porque nos vamos a encontrar con un montón de cosas de esto. Pero te iba a preguntar eso, ¿qué encontraste? ¿Es peor de lo que pensaban? Sí, es muchísimo peor. Es mucho peor. Ahí nosotros, por ejemplo, el lugar donde más encontramos todo el tiempo, que sale PUS todo el tiempo, es en el área de capital humano. La ministra Petovelo tiene una brigada anticorrupción y cada semana va y se instala en un área. Y ahí va encontrando cosas. Pensá que nosotros hemos dado de baja 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. O porque gente que viajaba en yate, o gente que, digamos, viajaba en aviones al exterior, o gente, digamos, que trabajaba en el Estado. Hay un montón de situaciones irregulares donde vos decís cómo estas personas están cobrando un programa social. No solo encontramos esas irregularidades. Ahora, por ejemplo, cuando vos vas a buscar los comedores, sucede que los comedores no existen, muchísimos de ellos no existen. No solo eso, hay algunos comedores que vos vas y te dicen que atienden a 500 personas y vos estás ahí y nunca atienden más de 50. Ahora, perdón esto, porque creo que vale recordar el número. Corregime si me estoy equivocando. No es que hay algunos que no existen, más de la mitad no existían. Exacto. ¿Ese es el Rubén. número? Sí, así es, Rubén. No, es tremendo. Es decir, no solo eso, o por ejemplo, no sé si recuerdan ese momento en el cual la ministra Petovelo enfrentó a estos gerentes de la pobreza. Sí, claro, cuando sacó la mesa. Y sacó la mesa, porque le dijeron, no le está dando de comer a la gente. Dijo, dale, vení, digamos, yo los anoto. Y no se anotó ninguno. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que pidió? Pidió nada más que el nombre de la persona y el DNI para poder identificarlos. Bueno, no, cuando los quieren auditar, no quieren. Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy interesante. No solo que mienten con el número de personas, sino que hay otras cosas todavía mucho más crueles. Porque digo, si mienten el número de personas, digo, pero la asistencia está. Ahora, hay un tema grave que es el hecho de, por ejemplo, cuando reclaman los bolsones de comida. Entonces, no entregan el número de personas que son, pero acá hay un tema más grave. Suponete lo siguiente, el caso de los fideos. Suponete que te cotizan en el bolso de comida fideos calidad AAA. Sí. Y después son calidad E. Bueno, recordemos que el primer caso de corrupción que le salta a Alberto Fernández fue precisamente con la compra de alimentos. Bueno, cuando vos tirás esos fideos al agua, se deshacen. Entonces, no solo que hay un problema en cuanto a lo que tiene que ver a la cantidad, sino que además hay un problema que tiene que ver con la calidad. O, por ejemplo, en esos lugares donde vos mandabas comida y los comedores no existían, o mandás comida para 500 personas y sucede que van 50, después te encontrás en la cercanía determinados supermercados donde están vendiendo esos alimentos. Esto es de una crueldad enorme. No solo eso, otra de las cosas maravillosas que hizo la ministra Petovelo fue cortar, y eso es lo que generó la primer marcha de Beliboni, el tema de la intermediación. Es decir, nosotros teníamos claro que los primeros meses del programa iban a ser duros. Es decir, nosotros estamos viniendo a cambiar 100 años de decadencia y 20 años de desastre. Eso está claro que, digamos, reacomodar eso no es gratis. Igual, digamos, está, digamos, bastante manifestado en nuestra realidad, ¿no?
porque el salario promedio durante la convertibilidad era de $1.800, ¿no? Y si eso lo ponemos a plata de hoy, da $3.000. Y si el salario promedio de hoy fuera, no sé, $600, Sí. bueno, quiere decir que los argentinos en esta década ganada, o no sé, o 2 décadas ganadas. digo, 2 décadas de populismo, perdimos 80% de nuestros ingresos. Es decir, no es que cuando uno mira, no sé, las tarifas, cuando las compara con el resto, no estoy diciendo con Europa, con Sudamérica, están regaladas. Ahora, el problema no es que entonces sean caras las tarifas acá. El problema es que nos han empobrecido tan brutalmente como consecuencia del populismo. Destrozaron el ahorro, destrozaron la inversión, destrozaron la capitalización, destrozaron la productividad de los argentinos, por ende los salarios son miserables. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que 20 años de populismo no es gratis, comerse el capital no es gratis, es decir, te destruye la productividad y destruye los salarios. Entonces, ahora, esto, digamos, es como, a ver, estoy hinchado, no estoy hinchado, estoy gordo. Tengo que bajar de peso. Y este es el problema. Es decir, y no quieren aceptar eso. Es decir, lo que hay que reconocer es que Argentina se empobreció como consecuencia de 100 años de aplicar malas políticas, pero los últimos 20 años... Sí. Ahora, ahí tenés dos temas. Un sector de la clase política que no lo quiere reconocer, que dice que se puede vivir subsidiando todo y mintiendo con los precios. Y otro sector que acompaña esta idea, pero te dice cuánto tiempo, cuándo llegamos del otro lado de la A ver, eso es muy interesante lo que estás planteando, Rubén. Ahí hay dos dimensiones del problema. Porque decir que, digo, que esto no ha pasado y que se puede subsidiar, ¿no? Lo voy a plantear en el extremo. Yo puedo hacer las tarifas cero. ¿Sí? Sí. Yo hago cero las tarifas. Ahora, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, eso alguien lo tiene que pagar, ¿no? O sea, está claro que eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo lo pagamos? Con pobreza. Eso es posterior. Me expoliaste el final. Primero con inflación. Bueno, Bien, ahí claro, está. con inflación. ¿Qué es lo que haces? Emitís dinero. Generás inflación. Con lo cual, no es que es gratis. Lo que no estás pagando de modo directo en la tarifa, lo estás pagando de manera indirecta con el impuesto inflacionario. Pero eso tiene además varios problemas. Primero porque estás falseando la señal de precios en un sector, con lo cual lo que estás haciendo es destruir la inversión en ese sector. Además estás sobredimensionando la demanda, con lo cual estás generando un problema en el resto de la economía también. Y además, como vos estás usando la inflación para eso, además estás distorsionando no solo ese precio relativo, sino todos los precios relativos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera además, no solo del daño que causa vía la inflación y que en el fondo vos estás diciendo que lo estás haciendo por lo más pobre y estás reventando a los más pobres porque son los que más sufren con el impuesto inflacionario, sino que además al pobre le estás pegando dos veces. Porque como vos estás mal asignando recursos, entonces ¿cuál es el problema? El problema radica en que tu productividad baja y por ende los salarios bajan. Porque el dueño del capital, ¿sabes qué hace ante esto? Se va. Se va, claro. El único perdón el término, que se jode en esto es el trabajador. Es decir, que se perjudica porque el capital no está presente. Pero ¿cómo le explicas vos a la gente que lo que te dicen es sí, pero antes yo tenía inflación, pero me dan aumento todos los meses, entonces vivía? Pero Porque como digo, no te llegó dan a- aumento como no todos los llegó a meses, estallar pero digamos, todo. perdiste el 80% de tus ingresos. Es decir, qué fabuloso cómo funciona. Porque, digo, a ver, en toda esta lógica, con esta mala asignación de recursos y pérdida de la inversión, además tu PBI per cápita es más chico, con lo cual sos más pobre. En el neto sos más pobre. Es decir, porque la distorsión que vos generás no es gratis. Entonces, eso es lo que hay que entender, que falsear los precios no es gratis. O sea, y vaya que nos está costando. Tenemos casi más del 50% de pobres, Antonio. Tenemos 10% de indigentes. ¿Qué parte no nos damos cuenta que este modelo así no va para ningún lado? Y que si seguimos repitiendo esta barbaridad, terminamos siendo la villa miseria más grande del mundo. Entonces, esa dinámica yo no la quiero.
Yo esa dinámica no la quiero. Yo vuelvo a lo de Rubén. Hay mucha gente que coincide, pero te pregunta, bueno, ¿pero y cuándo empezamos? Bueno, esto es interesante, es muy importante. Esa es la pregunta 2 que hizo Rubén, que estaba por contestar. Muy bien. Si vos mirás lo que hoy está en una encuesta que hizo Federico Aurelio, esto es importante, porque si vos mirás, 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. Sí. 7 de 10 argentinos entiende que estamos peor. O sea, con lo cual está claro, hay una conciencia clara de que estamos peor. O sea, y yo jamás lo negué. Yo dije que el inicio iba a ser durísimo. Y de ahí es que nosotros diseñamos toda esta política social de duplicar la asignación universal por hijo, de duplicar la tarjeta alimentar, de duplicar la asistencia para las mujeres embarazadas, de cuadruplicar el dinero para que los chicos puedan comenzar las clases, para que tengan los útiles, ¿sí? Y eso alcanzó a 7.300.000 chicos. Si nosotros quitamos a los intermediarios del medio, tema no trivial, entonces eso nosotros le estamos dando la contención social. Ahora, es interesante porque las expectativas de que esto mejorara a futuro, cuando nosotros asumimos, solamente el 20% de la población creía que íbamos a mejorar en 6 meses. En enero ese número saltó a 30. En febrero, con febrero cerrado, saltó a 40. Hay algo muy interesante, después del discurso, o sea, no estamos hablando de pasó un mes, estamos hablando días después, ¿no? Porque estaba cerrado fin de febrero, digo, el discurso entra el 1 de marzo, se tomaron 2 días para mirar números, ese número saltó 5 puntos. Es decir, la gente la está empezando a ver. Es más, a mí hay algo que me parece sumamente importante. El 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar la inflación. Hay, de esos 70 puntos, 50 creen que lo vamos a hacer en un año, 20 que vamos a tardar más. Yo voy a hacer un punto adicional. Además, la inflación se está derrumbando. Yo les voy a pasar algunos datos. Diciembre cerró con 25%. Sí. La realidad es que cuando estábamos parados en la tercera semana estábamos en 30%. Por eso a mí en un momento me preguntaron si daba 30, dije, ¿dónde firmo? Porque significaba que la cuarta semana no subía y terminó siendo 25%. Hubo corrección de precios. Pero no solo eso, si miramos mayorista, dio 54%. 54 mensual anualizado es 17.000. Digo, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Eso es hiper. Obvio. Tranquilo, hiper tranquilo. Bueno, hoy ¿sabés cómo se define en el mundo hiperinflación? 100% en 2 años. O sea, con lo cual, técnicamente, en los manuales de contabilidad internacional, Argentina está en hiperinflación. Pero no solo eso. Si ustedes se fijan, en el mes de enero tuvimos 20. Vamos con un febrero camino a 15. O sea que va, Sí. digo, la tendencia a la baja es clara. Primera semana de marzo los alimentos volvieron a subir. Sí, ahora sí, es cierto, pero cuando vos tomás la primera semana de marzo, está abajo de la primera semana de febrero y febrero abajo de la primera semana de enero. O sea, es un fenómeno que ocurre en la primera semana del mes. Esa es una de las cosas. Ahora, cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas, Sí. y lo limpia de lo que es prepaga, digo, toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito. Sí, que tenés 7 puntos más o menos de arrastre, ¿no? De un mes a otro. Y en algunos casos pueden llegar a 6, 7 puntos, sí. Entonces, ojo, porque es más, yo les voy a pasar un dato más. Una de las cosas que pasa cuando empieza a acelerarse la crisis, las empresas empezaron a apreciar con tasas de inflación mucho más altas y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, ¿qué pasa? Se encuentran que no pueden vender. Y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios,
que es 2x1, el 3x2, todo ese tipo de promociones, que en realidad implica que los precios están bajando, pero que no son manifestados en el índice. Si uno corrigiera por eso, ya estamos en un dígito. A pesar del arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifa, a pesar de la recomposición de las prepagas. No solo eso, sino que además, cuando uno toma el índice que sigue el hijo de Cavallo, ya está en un dígito. Y el índice de Cavallo no corrige por estos componentes de fijación no lineal de precios. Es decir, nosotros, digamos, estamos dando una fuerte batalla contra la inflación. Y tarde o temprano va a ocurrir. Desde que nosotros asumimos, la cantidad de dinero no varió. La base monetaria no varió. Y eso que tenemos factores de expansión, ¿no? Porque en el medio compramos 9.500 millones de dólares. Hay que encontrar una racha de compra tan profunda. No solo eso, sino que cada día nosotros vamos abriendo más restricciones. Después tenemos factores de emisión endógeno, ¿no? Digamos, los puts que se ejecutan adentro del Banco Central, o lo que, digamos, dejado del gobierno anterior, o la remuneración de los pases. Todo eso hace que la cantidad de dinero suba. Pero contraemos tanto por el fisco y por el BOPREAL que la cantidad de dinero no se mueve. Nosotros tenemos la misma base monetaria de inicio, pero frente a ese pasivo que es la base monetaria, nosotros tenemos ahora 9.500 millones de dólares más de reservas. No es un tema menor.